¿Puede darnos evidencias de quién es Obatalá en nuestras vidas? Bueno, hablar de Obatalá o Orichanlá, como también se le conoce, es hablar prácticamente del origen del universo en su primer segundo de creación y las bases de la vida surgidas en ese mundo, en ese minuto. Es por eso que no podemos hablar de este Oricha o Irumolé sin tener el apoyo de la astrofísica, de la física cuántica, de la antropología y otras ciencias que están relacionadas, que nos dan la información necesaria para poder desenfundar el profundo entendimiento que existe en la narrativa metafórica de las historias mitos religiosas que nosotros encontramos en Ifa. En las historias de Obatalá encontraremos el valor práctico de la acotación de Albert Einstein cuando dijo: la ciencia sin la religión es coja, y la religión sin la ciencia es ciega. Obatalá, dentro del panteón Yorubá, es considerado la divinidad suprema de este panteón. Su propio nombre lo indica así: Oba Ti Onla, es decir, el rey que es grande o el gran rey. Oba Ti Alá es otra forma posible que tiene un significado: el rey vestido de blanco. Estas dos formas, de una manera intercambiable, se utiliza para identificar a Obatalá. También se le identifica como Orichanlá, el gran Oricha, y se le da el título de padre de los demás Oricha, sugiriendo en su relación con el resto de las divinidades como el que les dio el origen a los demás, o simplemente a partir de él las demás divinidades surgieron. Quizás él pudo haber participado en la creación de estas otras divinidades, porque todos sabemos que todas en general provienen de Olodumare. La historia que da testimonio de esto en la tradición oral de Ifá la podemos encontrar en el signo Obbe Tuarala, Obbe Turala, también como se le dice. Ella nos cuenta que Obatalá y Orúmila bajaron a la tierra para cumplir con funciones encomendadas por Olodumare. Durante un tiempo, estas funciones fueron efectuadas sin interrupción y con éxito. Cuando por alguna razón Obatalá decidió tener un esclavo. Para esto, él se dirigió al mercado de esclavos situado en la región de Emuré y allí se compró uno. Su nombre era Atowodá. Este mismo nombre en algunos otros escritos aparece como Afo-Wofa. Ambos nombres tienen un mismo significado. El significado es eso que nuestra propia cabeza construye, eso que nuestra propia cabeza produce, edifica, refiriéndose en una buena interpretación de este pensamiento a los patrones de pensamientos, y valga la redundancia, y percepciones que hemos creado nosotros mismos, que hemos escogido. El molde de información que hemos construido, que da lugar a nuestros pensamientos, a nuestras evaluaciones, a nuestras percepciones, a nuestras emociones, nuestra conducta. Pero bueno, más adelante seguiremos ahondando sobre este tema, porque es un tema muy importante. Al principio, el esclavo probó ser un esclavo servicial, trabajador, fiel.
trayendo así mucha satisfacción para Obatalá, por supuesto. Al tercer día de haber sido comprado, él le pidió a su amo, Obatalá, una pequeña parcela para cultivarla, para su autoconsumo, y allí mismo poder construir una choza, etc. Obatalá bondadosamente accedió a ello, y en solo 2 días, Atobordá, o Afogofá, había limpiado la hierba, había limpiado el terreno de todo lo que era hierba mala, había cultivado y había construido una choza. Esto, por supuesto, impresionó mucho a Orichanlá, al grado de hacerle crecer una gran confianza en su esclavo, además de admiración como un buen esclavo. Pero Atobordá realmente no era tan bueno de corazón como Batalá pensaba, como su amo pensaba. Un deseo de matar a su amo ya se había apoderado de él y solamente estaba buscando la forma y oportunidad para llevar a cabo este deseo. Un buen día, él encontró en lo alto de la montaña o la loma donde él tenía su propiedad, que allí existían enterradas grandes piedras en el suelo, que estas piedras podrían ser removidas. Él pensó que si estas piedras podían ser removidas y él las echara a rodar loma abajo, esto sería una forma eficaz de llevar a cabo su plan para poder matar a Obatalá. Muy pronto, él preparó su macabra idea, se puso a esperar por Obatalá que comenzara a subir o a ascender la montaña, y tan pronto como él vio la acostumbrada ropa blanca que vestía Obatalá, claramente significaba que Orichanlá había comenzado a ascender o a trepar a la loma. Fue entonces que hizo rodar las grandes piedras loma abajo. Imagínense ustedes, Obatalá quedó paralizado de terror ante aquella imparable amenaza. Él no se movió y, por supuesto, fue aplastado y convertido en pequeñas partículas. Estas partículas, a su vez, quedaron esparcidas, como si hubiese sido una gran explosión. Cuando usted aprieta o explota algo, que usted ve que salen las partículas así, de esa manera esparcidas. El reporte de lo ocurrido, por supuesto, pronto llegó a donde estaba Orúmila, que se apareció en la escena inmediatamente. Después de un rato de lamento por lo ocurrido, Orúmila hizo un rito que le permitió encontrar esas partículas de Obatalá que estaban esparcidas. Todas fueron colectadas en una calabaza y llevadas a una tierra, la tierra de Iranje, la ciudad del arco del poder divino. Así es como significaba este nombre, Iranje. Una porción fue enterrada allí y la otra Orúmila la distribuyó por todo el mundo. Esta acción se le conoce como Ahunti Arisha, es decir, lo que fue encontrado o lo que se encontró del origen y fue juntado, fue unido. Se cree que la palabra Orisha es una contracción de esta frase. Lo más importante de esta historia mitológica es la sugerencia de que los Orishas parten de una unidad, como lo explica Ifá, como lo sugiere Ifá en el signo Baba Yobe cuando habla del número 1 como la unidad que da
lugar al mundo. Y esta unidad más tarde fue fragmentada, dando origen a lo que fueron las otras deidades con sus propias características. Otro punto a destacar de esta historia es la responsabilidad entregada a Obatalá y a Orunmila para ejecutar obras en el universo, sugiriendo que ellos fueron los primeros en ser creados por Olodumare en pos de crear el universo. En este aspecto queremos detenernos, pues encontramos un punto de enlace importante entre estos dos orishas. En el signo de Hiroso Iwori se representa a Orunmila como la palabra de Olodumare o la información, compuesta por el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Es decir, que estos tres elementos son los que conforman lo que conocemos como la información. Este fue el medio o camino que utilizó Olodumare para crear existencia. De aquí el significado del nombre Orunmila. Orumo Onatila, solo los cielos, refiriéndose a Dios como el dueño de los cielos, conocen el camino de la salvación. Dicho sea de paso, como el que no quiere las cosas, también coincide con el nombre Jesús, Jesucristo, que también significa solo Dios es el camino a la salvación. Esta información fue dada en forma de luz y sonido, cuáles son dos tipos de energías. En este caso, representado por Obatalá. Es sabido que es la energía de la luz la que trae la información a la tierra para que pueda haber vida, y que esta misma luz en su paso a través del vacío es la que produce el sonido. Es imposible que haya vida sobre la tierra si no hay luz. Pero más que vida en la tierra, la formación de estrellas depende de la irradiación de la fuerza electromagnética de la luz en el universo entero. Es como decir, es un mar de esta fuerza quien es la que le da forma a todos los cuerpos. Aún cuando nosotros no podamos ver esa luz, ella está ejerciendo su fuerza creadora. Sin ella, ninguno de los elementos que hoy se hacen visibles a nuestra vista pudieran existir. Todos, absolutamente todos los elementos que vemos estarían desintegrados, incluyéndonos a nosotros, los humanos. Las plantas, los animales, las rocas, todos estaríamos reducidos a la nada físicamente, literalmente. ¿Y esto por qué? Muy fácil. La respuesta es muy simple, y conocerla nos lleva a un entendimiento correcto de cuál es el papel de Obatalá en nuestras vidas. Obatalá en la tierra Yorubá y en la diáspora se representa con lo que es blanco, con un significado de pureza y de ética, pero también como la forma original de la luz. Al desmenuzar esta historia en sus distintas posibilidades de comprensión, podremos sorprendentemente visualizar cómo Ifá tiene entre sus entrañas, en una forma mística y metafórica, la historia cosmológica de la formación de las estrellas, de los planetas, de los asteroides y otros elementos del cosmos. Y más que esto, tienen la historia de la mismísima formación de los elementos que representan
los bloques de la vida. Y por supuesto, desde el punto de vista científico, el papel de los orichas identificados en esos elementos de la vida, en cada uno de esos elementos de la vida. Vamos a ver esto. La luz es radiación electromagnética. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una radiación que no es más que oscilaciones de campos eléctricos y campos magnéticos, que se propagan en el vacío a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Llevando esto a millas, sería igual a unas 186.282 millas por segundo. Por lo regular, cuando nosotros hablamos de la luz, siempre nos referimos a la luz que es visible, constituida por ondas que están en el rango de largo de onda entre 400 y 700 nanómetros. Ese es lo que nosotros llamamos el rango de la luz que podemos ver. Dicho de una forma entendible, estamos hablando de vibraciones de esas ondas entre 430 y 750 trillones de veces por cada segundo. Pero la luz también tiene otros rangos de radiación electromagnética que no son visibles, como lo son las ondas gamas, los rayos X, los rayos microondas, las radioondas, etc. No obstante, todo tipo de luz, sea visible o no, es absorbida y emitida en unos pequeños paquetes, para llamarlo así, que le llamamos fotones. Estos paquetes o estos fotones que exhiben propiedades duales, es decir, que tienen dos propiedades al mismo tiempo, que es de ser onda y de ser partículas al mismo tiempo. Es decir, los fotones son paquetes de energías que nuestros ojos detectan para poder ver el mundo que nos rodea. Según los físicos y los astrofísicos, nuestro universo, al principio, era una sopa de gas y polvo, formada por protones y electrones. Estaríamos hablando entonces de lo que son cargas eléctricas, porque las cargas eléctricas negativas es el caso de los electrones y la carga eléctrica positiva es el caso de los protones. Y entre estas cargas se encontraba la luz. Pero esta luz era tan intensa que mantenían las partículas separadas en una forma de sopa primordial. Hablamos de una nube densa, una nube caliente. Esto transcurría así según los astrofísicos. A los 380.000 años después del famoso Big Bang, la explosión grande, la gran explosión que dio lugar a nuestro universo. Más tarde, a los 300.000 años de vida, todo cambió y estas partículas llegaron a comenzar a mezclarse, a mezclarse unas con otras. Y a partir de este intercambio de fotones, que eran los que contenían la fuerza electromagnética o luz que eran emitidas y absorbidas entre estas cargas, las negativas y las positivas, es decir, entre estas subpartículas, electrones y protones. De esta manera es que se llegó a crear los primeros átomos, de los cuales usted, yo y todo lo que nos rodea, esta mesa, este libro, la computadora, todo lo que nos rodea, que usted ve que está a su alrededor, estamos formados.
Al mismo tiempo surgió el primer elemento. Este primer elemento fue el hidrógeno. Esta enseñanza que nos da la cosmología está en una estrecha correspondencia con la narrativa que nosotros hicimos de Obecturala, cuando nos habla de las primeras actividades desarrolladas por Batalá y Orúmila, que fluyeron sin interrupción. A nosotros nos sugiere la creación de la información en forma de energía de luz y sonido, como la base de toda la existencia en el universo, de la misma manera que lo cuenta el signo de Hiroshi Iwori. De esta misma manera que lo corrobora la ciencia. También la ciencia astrofísica y la cosmología nos describe los elementos envueltos en la formación de las estrellas. Y esto es algo muy importante. Y cómo estos elementos trabajaban 1 billón de años después. La ya formada nube de gas de hidrógeno, recuerden que todos aquellos átomos ahí cuando se unieron, los protones, neutrones, intercambiaron los fotones, pues surgió el primer elemento, que fue el hidrógeno. Ya esta nube de gas de hidrógeno, aunque por sí sola es luz, pero radiante como una estrella, necesitó y precisó del apoyo o auxilio de la fuerza de la gravedad, quien fue reduciendo esta nube grande en una bola de plasma caliente. Cuando hablamos de plasma, hablamos de estos protones, neutrones o de estos átomos que estaban sueltos y llegaron a producir esta bola. La temperatura se incrementó al igual que la presión y dieron origen a una fusión de chispas, y así surgió la primera estrella. Cabe aclarar que la fusión de átomos de hidrógeno dio por resultado otro elemento conocido como el helio, que también es un gas ligero como el hidrógeno. La fuerza de gravedad, en este caso, es el esclavo auxiliar Afogofá, comprado por Batalá, que era la luz, para trabajos mayores, como lo fue la formación de una estrella, porque sin este esclavo, es decir, la gravedad, no podía haber formación de una estrella. Cuando la gravedad ejerce su fuerza sobre la nube de hidrógeno, la hace girar a una velocidad tan alta que precipita todo este material de la nube en cantidades fuera de control, que no da tiempo a una fusión y a una formación de esa bola de plasma que más tarde va a irradiar como una estrella. Entonces, este disco girando a alta velocidad, formado por el efecto de la gravedad sobre la nube de gas, es la que en la física se le llama momento angular, que tiene que trabajar bajo el control de la fuerza electromagnética. Recuerde que esta fuerza electromagnética está representada por la luz o Batalá, para que pueda salir el trabajo. Ese trabajo estamos hablando de la formación de una estrella. Este efecto de girar a alta velocidad del disco de gas, que le llamamos momento angular, atraído por la gravedad, es lo que está representado por el trabajo eficiente y rápido realizado por el esclavo Autobordá bajo la supervisión y la presencia de Batalá, que era la luz o irradiación electromagnética. Aquel famoso trabajo que él hizo en 2 días, prácticamente. Las estrellas pueden brillar con diferentes colores en el espacio: el rojo, el azul, el amarillo,
blanco, y pueden ser de distintos tamaños también. Las estrellas van fundiendo átomos más ligeros, como lo son los átomos del hidrógeno y el helio, y los va convirtiendo en elementos más pesados, como lo son el carbono, el oxígeno, el neón, el silicón, el sulfuro, la plata, el oro, el platino, y finalmente el hierro, que van formando en su centro diferentes capas de elementos cada vez más pesados y más pesados, producto de la acción de la gravedad presionando hacia abajo. Recuerden, la gravedad presionando hacia abajo, el esclavo a Fogofá tirando aquellas piedras, y el calor y energía fusionando en su centro. Estos elementos pesados que acabamos de mencionar son las famosas piedras preparadas por el esclavo Ato-Wardha para destruir a Obatala. El hierro es un elemento que absorbe energía. Desde ese punto de vista es un elemento peligroso para una estrella. ¿Por qué es un elemento peligroso para una estrella? Porque la va dejando sin energía en el centro de la estrella. Y finalmente la fuerza de gravedad va comprimiendo esas capas exteriores de los elementos pesados que ya mencionamos hasta llegar al núcleo, que es de hierro, causando que la estructura atómica en el centro llegue a colapsar y produce una explosión estelar que llega a destruir a la estrella, formando una estrella de neutrón o quizás un hueco negro, lo que se conoce como el black hole. La acción de la gravedad comprimiendo hacia abajo las capas de elementos pesados, carbono, oxígeno, etc., hasta destruir la estrella, es la parte de la historia donde el esclavo Ato-Wardha lanza loma abajo las piedras pesadas que finalmente destruyen a Obatala, la luz, y lo convierte en añicos. Siendo Obatala el dueño de las cabezas, como se tiene tanto en la tradición Yoruba como en la diáspora. Cuando hablamos de diáspora estamos hablando de aquellos lugares donde los Yoruba no fueron originalmente, no existían originalmente, sino que llegaron a expandirse y llegar a estos lugares como Cuba, Brasil, etc. Representa también la alta energía o la luz que debe existir en nuestro cerebro, donde se manifiesta nuestra mente a través de pensamientos, a través de patrones de emociones, sentimientos, patrones de conductas. Cuando esos patrones de pensamiento, emociones, conducta son negativos, estamos hablando de los patrones de pensamiento son negativos, contaminados, son tóxicos. Esos pensamientos que son los que es nuestra biblioteca, nuestra base de conocimiento. Y estos tóxicos, como lo son los malos hábitos de alimentación, el fumar, drogas, alcoholismo, estrés oxidativo, van consumiendo la energía por deshidratación. Y va creando radicales libres, es decir, estamos hablando de átomos que van libres, como si fueran balines, para cualquier dirección, y van destruyendo los tejidos. Y la acumulación de moléculas grasas oxidadas, sustancias tóxicas pesadas, proinflamatorias, que van creando una inflamación sistémica en nuestro cuerpo, que produce la muerte de la mitocondria o de las mitocondrias, que es el lugar o la fábrica donde se produce la energía dentro de las células.
y van creando una densidad gravitacional en las células que finalmente le causa el colapso de estas células, la muerte de esas células. Algunos por apoptosis, que es la muerte que está programada dentro de estas células para que no se convierta en tumores. Estos se revierten en enfermedades del cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurofisiológicas, depresión, ansiedad, paros cardíacos, isquemias cerebrales, strokes, parálisis, esquizofrenia y un sinnúmero de desbalances que muchos concluyen en la muerte de la persona. No solo la muerte de un órgano o de un sistema, sino en la muerte de la persona. Pero también observamos que la explosión de una estrella puede producir una estrella, otro tipo de estrella que se le llama white dwarf, que es como una estrella de carbono en una forma de cristal o diamante gigante, o también puede producir una estrella de neutrón. Neutrón es electrones y protones, las dos cargas fundidas, sin carga eléctrica. Pero además de estas estrellas, lanzan al espacio todos los elementos que son utilizados en la Tierra para formar lo que nosotros llamamos los organismos vivos. Todos esos elementos que ya conocemos, carbono, oxígeno, hidrógeno, todos ellos que están en nuestro cuerpo. En otras palabras, nuestras vidas dependen de esas estrellas, dependen de las estrellas. Podemos ver que Orúmila vino al rescate de todas las partículas que habían sido diseminadas en la destrucción de Obatalá, y una parte la enterró en la tierra de Irán-Yey, que se le conoce como la tierra del arco del poder, o la tierra de los Orichas, y la otra la lanzó al espacio. De una manera clara vemos en estas acciones el hecho que las partículas que fueron juntadas por Orúmila y enterradas en Irán-Yey son las que dan origen a esa acción sinérgica, a esa acción coherente de los Orichas, trabajando como un todo, una unidad en la creación de la vida. Esa es la estrella de neutrones, representando la acción de Ifá en las manos de Orúmila. ¿Por qué decimos esto? Bueno, mire, las estrellas de neutrones presentan una característica, son pulsaciones de radioondas. Es una luz visible en el rango de rayos ultravioleta casi infrarrojos, rayos X y gamma, en sus polos magnéticos, debido a la aceleración de partículas de esa zona, especialmente los fotones de alta y baja energía. Estas pulsaciones son como igual que en el corazón, ¿ok? Sístole y diástole, ¿ok? Contracción y dilación. Son estados de radiación que dan lugar a formas binarias. Debemos decir que son 30 pulsaciones por segundo en las que se expresa la información de Ifá. El famoso 1, 0. Los estados en que se puede encontrar una materia encendida y apagada. La pulsación cuando se contrae, apagado, cuando se dilata, encendido. Y que cuando dos de estas estrellas se unen, forman un sistema binario. Ahí tenemos los Meigs. ¿No creen? La unión de cada uno de los signos. ¿No creen que podríamos decir que este es el surgimiento del código binario de la información de Ifá en el universo? Que está vibrando constantemente un código de conocimiento y de información vibracional. En este caso, la información de Ifá vino a dirigir y coordinar el trabajo de los Orichas en una armoniosa unidad en el universo. No puede haber ningún trabajo hecho sin una información que instruya qué hacer y cómo hacerlo. Esto representa también
cómo la sabiduría de Ifá viene a nuestro rescate cuando a nosotros nos falta la luz de su conocimiento, a un grado que nos enferma, a un grado que nos destruye, cuando nos produce pérdidas, tragedias, conflictos, cuando hemos caído literalmente en ese black hole o hueco negro de la ignorancia y hemos sido víctimas del evento de horizonte de la arrogancia. Cuando hablamos de evento de horizonte es ese plato que va a mucha velocidad que le llamamos momento angular, que dentro del black hole se le llama el evento de los horizontes. Y eso es la arrogancia del humano, donde lo que cae ahí no se puede ver, se pierde a la vista. Cada uno de estos fragmentos lanzados al espacio por Orúmila son los elementos que representan a los orichas cuando son absorbidos en la naturaleza terrenal. El carbón, por ejemplo, está representado, podemos representarlo por Ochú. El oxígeno azul por Yemayá. El hidrógeno rojo por Shango. El hierro, la parte negra, por Ogún. Y así sucesivamente. También están representados en la descomposición de la luz en su estado de onda electromagnética, cuando atraviesan un prisma y se descompone en ondas de distintas frecuencias de energías o colores, que es igual a distintos niveles de calor y color. De esta manera nosotros tendríamos a Oya representado por todos los colores, menos por supuesto el negro, porque este sería ausencia de luz. Después que la luz se fragmentó en esos niveles de energías, a Babalú Ayé, o Balú Ayé, a Sojano, por el morado o el violeta, a Olokon y a Yemayá, o Yemoyá, por las tonalidades azul oscuro y las otras tonalidades de azul más claro, a Ogún y a Orúmila, por la tonalidad del verde, a Ochún, por el amarillo, y a Changó, por el rojo. Sobre este último nos gustaría señalar que cuando la estrella en su formación comenzó a crecer hasta convertirse en una estrella gigante, su color era rojo. Esto sería la transformación de Obatalá o de la luz en Changó, en la estrella de este color. Es por eso decimos que no hay Obatalá sin Changó y no hay Changó sin Obatalá. Y como conclusión, es bueno acotar que si Obatalá está representado en las estrellas, nuestra estrella mayor dentro de nuestra galaxia láctea, la Vía Láctea, el Sol, cuando emite su luz de una manera responsable para crear la vida en la Tierra, su recorrido demora para llegar aquí a la Tierra 8 minutos y 6 segundos. ¿No son estos los números por los cuales conocemos la dualidad Obatalá-Changó? Obatalá el 8, Changó el 6. Pero además de lo aprendido con esta historia de Ifá, de quién es Obatalá en nuestras vidas, ¿de qué otras maneras, cuáles son las otras maneras que Obatalá nos afecta? ¿Qué otras formas hay de su manifestación en nuestras vidas? No se lo pierda en el próximo video.
dos formas, de una manera intercambiable, se utiliza para identificar a Obatalá. También se le identifica como Orisha Nla, el gran Orisha, y se le da el título de padre de los demás Orisha, sugiriendo en su relación con el resto de las divinidades, como el que les dio el origen a los demás, o simplemente a partir de él las demás divinidades surgieron. Quizás él pudo haber participado en la creación de estas otras divinidades, porque todos sabemos que todas en general provienen de Olodumare. La historia que da testimonio de esto en la tradición oral de Ifá la podemos encontrar en el signo Obbe Tuarala, Obbe Turala, también como se le dice. Ella nos cuenta a los patrones de pensamientos, y valga la redundancia, y percepciones que hemos creado nosotros mismos, que hemos escogido, el molde de información que hemos construido, que da lugar a nuestros pensamientos, a nuestras evaluaciones, a nuestras percepciones, a nuestras emociones, nuestra conducta. Pero bueno, más adelante seguiremos ahondando sobre este tema, porque es un tema muy importante. Al principio, el esclavo probó ser un esclavo servicial, trabajador, fiel, trayendo así mucha satisfacción para Obatalá, por supuesto. Al tercer día de haber sido comprado, él le pidió a su amo, Obatalá, una pequeña parcela para cultivarla, para su autoconsumo, y allí mismo poder construir la narrativa metafórica de las historias mitos religiosas que nosotros encontramos en Ifá. En las historias de Obatalá encontraremos el valor práctico de la acotación de Albert Einstein cuando dijo: la ciencia sin la religión es coja, y la religión sin la ciencia es ciega. Obatalá, dentro del panteón Yorubá, es considerado la divinidad suprema de este panteón. Su propio nombre lo indica así: Oba Ti Onla, es decir, el rey que es grande o el gran rey. Oba Ti Alá es otra forma posible que tiene un significado: el rey vestido de blanco. Que Obatalá y Orúmila bajaron a la tierra para cumplir con funciones encomendadas por Olodumare. Durante un tiempo, estas funciones fueron efectuadas sin interrupción y con éxito. Cuando, por alguna razón, Obatalá decidió tener un esclavo. Para esto, él se dirigió al mercado de esclavos, situado en la región de Emuré, y allí se compró uno. Su nombre era Atowodá. Este mismo nombre en algunos otros escritos aparece como Afo-Wofa. Ambos nombres tienen un mismo significado. El significado es eso que nuestra propia cabeza construye, eso que nuestra propia cabeza produce, edifica, refiriéndose en una buena interpretación de este pensamiento. Doctor, ¿puede darnos evidencias de quién es Obatalá en nuestras vidas? Bueno, hablar de Obatalá o Orisha Nla, como también se le conoce, es hablar prácticamente del origen del universo en su primer segundo de creación.
y las bases de la vida surgidas en ese mundo, en ese minuto. Es por eso que no podemos hablar de este Orisha o Irumolé sin tener el apoyo de la astrofísica, de la física cuántica, de la antropología y otras ciencias que están relacionadas, que nos dan la información necesaria para poder desenfundar el profundo entendimiento que existe en la narrativa